En Italia, mientras, la efervescencia patriótica no paraba de crecer. La invasión de Libia en 1911, con los primeros bombardeos aéreos sobre población civil, demuestran que no hizo falta el fascismo de Mussolini para que muchos italianos soñaran con ver redivivo el Imperio Romano. No hay nacionalismo sin bardo, y si en el caso británico este fue Rudyard Kipling, en el italiano el cantor de las excelencias patrias llevaba el nombre de Gabriele D'Annunzio. Influenciado por Nietzsche y su idea de superhombre, D'Annunzio pondrá las bases intelectuales sobre las que il Duce edificará su estado corporativo. Sobrado de apodos, il Bate, il Imaginificus, il Comandante, su influjo se hacía notar en casi todos los ámbitos sociales, políticos y artísticos, al punto que muchos se refieren a la Belle Époque italiana como la era Annunzio. Se comprende que un influencer de semejantes dimensiones no pudiese ignorar un medio tan instrumentalizable como la cinematografía ni a la inversa, la cinematografía a él. Una cinematografía, la italiana, que seguía echando músculo a base de explotar el circus maximus de la antigüedad. Quo Vadis y Marco Antonio y Cleopatra de Enrico Guazzoni, Nerón y Agripina de Mario Caserini, y una nueva versión de Los últimos días de Pompeya también dirigida por Caserini, transitarían por esa senda. Giovanni Pastrone, por su parte, no se conformaba con el éxito de La caída de Troya. Desde su puesto de director artístico de Italia Films buscó incesantemente la innovación tanto en el aspecto temático como en el técnico. Para lo primero puso los ojos en Francia y en el éxito de la serie de películas sobre el criminal Fantomas. El resultado fue Tigris, dirigida por el galo Vincenzo Udenizot. Aunque no eclipsó al enmascarado parisino, la cinta tuvo gran aceptación, estrenándose igualmente en Estados Unidos. En cuanto a la parte técnica, Pastrone fichó al que se conocía como el Georges Méliès español, segundo de Chaumont. Turolense de 1871, Chaumont es considerado el padre del cine patrio y el pionero de la animación junto al genio francés. Él importó de América la técnica del plano fotograma a fotograma o stop motion, eso de lo que están hechas series como La oveja Shaun o películas como La isla de los perros. Tras trabajar para la compañía Pathé, donde dejó su genial El Hotel Eléctrico, y luego de un breve periodo en Barcelona donde realizó más de una docena de películas, siendo Pulgarcito la más reconocida, Chaumont entró en nómina de Italia Films. Una productora que hacia 1912 era ya la líder indiscutible del mercado transalpino, con numerosas sucursales de distribución en Europa y ambas Américas, y con un plantel que incluía a los mejores directores, guionistas e intérpretes del país. Con estos poderosos mimbres la compañía se lanzará a la realización de lo nunca visto en los 3 lustros largos que llevaba de vida el cine, Caviria. En esos instantes el cine norteamericano estaba atravesando su gran punto de inflexión. Todo venía una vez más del omnipresente Thomas Alva Edison, tan genial con sus inventos como mezquino a la hora de reconocer el ingenio de los demás. Véase el caso de Nikola Tesla y la polémica entre corriente alterna y continua. El hecho es que Edison había fundado en 1908 la Motion Pictures Patents Company, entidad que tenía como fin el que su nombre indica, cobrar royalties a todas las patentes que tuvieran que ver con el cine, patentes que en su práctica totalidad detentaba y que no eran precisamente generosas. Con el fin de evitar esto, las producciones se situaron lo más lejos posible de Nueva Jersey, donde la MPPC tenía su sede. Así fue como el cine recaló en Los Ángeles, fuera de la implacable vigilancia de Edison, y de añadido, con un clima que garantizaba horas y horas de luz natural para los rodajes. Griffith no se sustraería a esta diáspora. Tanto es así que una de sus cintas, In Old California, fue la primera en rodarse en un pueblo llamado Hollywood. El kentuckiano seguía haciendo solo cortos, pero eso no era óbice para que ya diera sus primeras muestras de por qué sería llamado el padre del cine. Con Griffith sucede algo parecido a lo que ocurrirá con Orson Welles. Realmente la mayoría de las innovaciones que se les atribuyen estaban ya al llegar ellos. El mérito de ambos consistió en reunir todas esas innovaciones, acaso muchas inadvertidas hasta para sus creadores, y llevarlas al máximo nivel,
elevándolas así a la categoría de dogma cinematográfico. En el caso de Griffith la más significativa sería la del cross-cutting o corte transversal, consistente en contar dos o más historias en paralelo, técnica que aplicó por primera vez en El grillo del hogar, de 1909, adaptación de la novela homónima de Charles Dickens. En realidad la obra del inglés ya venía concebida así. Pero fue Griffith el primero en percatarse que lo que era apto en papel podría serlo igualmente en celuloide. Por lo demás, y como siempre atento al devenir de los tiempos, Griffith insistía a la biógrafa en la necesidad de hacer largometrajes. La respuesta de la compañía, según contó Lillian Giese, fue que una proyección tan prolongada podría dañar los ojos del público. El director abandonaría la biógrafa en 1913. Para entonces Cabiria estaba ya en pleno rodaje. Túnez y Sicilia fueron los escenarios más remotos. En el Piamonte, los valles de Lanzo, por donde la leyenda dice que Aníbal penetró en Italia, y los lagos de Avigliana, próximos a Turín. Aparte, claro está, los estudios de Italia Film en la ciudad, Fert Studios, donde se llevaría a cabo la mayoría del trabajo. Ninguna producción hasta la fecha había osado ir tan lejos y a tantos sitios. Entre otras cosas porque ninguna había contado con semejante presupuesto. 1 millón de liras de 1912, al cambio 4 millones de euros actuales. Y El infierno de Francisco Bertolini había costado la 10ª parte, 100.000 liras. Para entendernos, un Fiat Zero, a la sazón el primer utilitario producido por la marca, costaba por entonces 7.000 liras. En consecuencia Cabiria costó lo que 140 coches de época. Poco si consideramos que en el dispendio de Titanic, que no es ni de lejos la superproducción más cara, caben del orden de 12.000 tataranietos, pandas, ibizas, dacias o cualquier otro, del venerable Cero. Mucho si tenemos en cuenta la evidente diferencia entre adquirir un vehículo hace un siglo y hacerlo hoy en términos de capacidad adquisitiva. Y decididamente muchísimo, una barbaridad, si se piensa lo que era el cine en sus tiempos arcaicos. En definitiva, Italia Films factó una pazzia con Cabiria, forma de decir que tiró la casa por la ventana en la lengua de Dante. El escenario histórico de la película era la Segunda Guerra Púnica, librada a finales del siglo III a.C. entre Cartago y Roma, y que acabó situando a esta última como dueña y señora del Mediterráneo. Lo verídico de la trama se reduce a esto y a poco más. Su fuente inspiradora es realmente una novela, Salammbô, de Gustave Flaubert. Ambientada en ese mismo contexto, la obra gira en torno al robo del sagrado velo de la diosa cartaginesa Tanis por parte de antiguos mercenarios al servicio de la ciudad norteafricana y en venganza por no abonarles sus soldadas. A diferencia de la película que inspirará la novela, más allá de lo ficticio de su argumento, cuenta con una sólida base histórica, con abundancia de circunstancias y personajes reales, todo ello resultado de que Flaubert invirtiera un año entero solo en recabar documentación. Tanto esfuerzo para que llegara un crítico parisino y dijera que, aunque vistosa y colorista, Salammbô carecía de la penetración psicológica de la obra anterior del autor. A fin de cuentas la obra anterior de Flaubert no había sido otra que Madame Bovary. Amén de Flaubert, para el tejido de la trama Pastrone y los suyos bebieron asimismo de las fuentes de Emilio Salgari, Cartago en llamas, de las crónicas del historiador romano Tito Livio, y de la homérica Ilíada, hecho este evidente a poco que se le eche un vistazo a la síntesis argumental. Un Pastrone ya convertido en capo de la película, acaparando sobre sus espaldas los roles de director, productor y guionista principal. Principal hasta que se percató que un empeño de tanta altura precisaba de alguien de altura que lo avalase. Y quien con más altura en la Italia de entonces que de Annunzio. Il Bate, que hasta entonces se había interesado entre poco y nada por el invento de los Lumière, acudió al requerimiento del ex violinista. 50.000 liras, es decir, 6 Fiat Zero, fue el precio de ese si quiero,
lo que no quita para que el escritor comulgase de hoz y coz con los imperiales propósitos que destilaría la cinta. En realidad la contribución de D'Annunzio a la película fue más bien escasa. Está por demostrar si el título, Cabiria, o según el escritor, Nacida del Fuego, fue idea suya o se le adjudicó para prestigiarla aún más. Si es segura su intervención en el intertitulado, que era como se llamaban los rótulos del cine mudo. Los subtítulos vendrían luego, así como en la elección del compositor, Lidebrando Pizzetti, quien ya había puesto música a algunas representaciones suyas. No en vano hablamos de la primera banda sonora de la historia expresamente compuesta para una película y destinada a ser interpretada en cada exhibición. En cuanto al personaje de Maciste, volviendo con las aportaciones de D'Annunzio, si bien no cabe duda de su autoría, no es menos cierto que Maquisto es una figura de la mitología griega, derivado de Macros, grande. Como también es verdad que el rol de forzudo bienhechor es recurrente en la literatura, como de hecho luego lo será en el cine. En suma, que el escritor, lejos de crear personaje original alguno, tal como Mary Shelley con Frankenstein o Cervantes con el Quijote, se limitó a rebautizar lo que estaba ahí desde siempre. Podíamos concluir diciendo que la aportación más importante de D'Annunzio a Cabiria no fue otra que él mismo. Véase si no su nombre en los carteles de la película, en algunos con cuerpo de letra casi igual al del título, luciendo como si aquello fuera cosa suya y solo suya. A la postre eso y nada más era lo que buscaba Pastrone al aflojar las 50.000. Y además sin envidias por su parte, ya que por entonces el nombre del director pasaba casi inadvertido. Tampoco le importaba que de hecho cambió el suyo para la ocasión, haciéndose llamar Piero Fosco.